En tu libro Guía de ausencia de 1994, en un poema hablas de una ciudad amurallada y de un canal maloliente donde nadan cisnes. ¿Cómo te la imaginabas? Bueno, que era una ciudad de alguna manera estancada en el tiempo. Una ciudad medieval, pero que estaba estancada en un nivel de la memoria. A raíz de la aparición de Internet, ¿qué sabías sobre la ciudad? Bueno, yo más que internet, yo antes en un libro sobre Ciudad Rodrigo vi algunas cosas que se correspondían con mi imaginación, sobre todo lo que mi padre me contaba de las afueras de Ciudad Rodrigo, o sea, lo que sería la zona de extramuros, como se decía antiguamente, lo que está fuera de los muros. Cuando yo vi unas vacas pastando junto al río Águeda, y que había como una suerte de bañados y las vacas estaban ahí, estaba el río, la verdad que me quedé muy impactado porque en mi imaginación se correspondía con los relatos de papá, más o menos de esos espacios, ¿no? Como era, como, sobre todo creo que la figura fuerte era la idea de muralla, y que por fuera de la muralla estaba el campo. Y eso siempre me impactó mucho y yo imaginaba las vacas o las ovejas y tal cual aparecen ahí, había vacas. Entonces eso reforzó esa coincidencia entre imaginación y realidad. ¿Sabías que tu papá había nacido en Gallegos de Argañán y no en Ciudad Rodrigo? No sabía que había nacido en Gallegos de Argañán. Lo que pasa es que siempre estuvo muy ligado, como en realidad creo que está, el pueblo donde nació papá, y por ser el partido de Ciudad Rodrigo, ser esa zona y la ciudad queda tan cerca, porque queda unas casi 30 kilómetros o 26, 27 kilómetros más o menos, yo siempre supe que él había nacido ahí, en ese pueblo. Pero como siempre lo incorporé a Ciudad Rodrigo, porque de hecho mi padre lo asimilaba a esa ciudad, es como si dijéramos Toay Santa Rosa. ¿Qué te pareció la ciudad cuando la viste desde afuera de la muralla? Bueno, cuando fuimos llegando, había una suerte de resistencia en mí. O sea que de afuera todavía es como que no me quería hacer ilusiones. Ese era el sentimiento. Sin embargo, cuando pasé la puerta, digamos, el gran portal, o uno de los portales de Ciudad Rodrigo que pasamos, ahí fui comprendiendo que estábamos verdaderamente en una suerte de reminiscencia medieval, de algo muy antiguo, de lo más antiguo que tal vez había visto en mi vida, en lo que serían los planos culturales, arquitectónicos. En tu libro contás lo que te generó la ciudad, sobre todo en las noches. Bueno, las impresiones nocturnas son fundamentalmente de una ciudad desierta, donde su misma construcción, las calles, por ejemplo, que no tienen fondos precisos porque son diagonales, y eso es toda una estrategia militar para que el enemigo nunca vea, al que conoce el terreno, nunca vea a dónde va, porque al ser calles que no tienen un fondo preciso, que son en diagonal, digamos, no es tan fácil poder seguir que como cuando alguien dobla en una esquina, ¿me explico? Esa diagonal puede derivar en varias direcciones, ¿no? Bueno, eso me impactó por su misterio metafísico, de cierta neblina, de una luz escasa, de algunas personas que vi caminando con sus pasos lentos, una mujer, por ejemplo, que vi de espaldas y que no sabía si verdaderamente iba de espalda o venía de frente, si se alejaba o se acercaba.
Bueno, eso es muy caro a mis sentimientos estéticos y me acordaba, por supuesto, de Chirico, de Giorgio de Chirico, el pintor italiano, que era un pintor surrealista metafísico. Siempre lo nombro porque verdaderamente parecía una ciudad de Chirico, ¿no? Y bueno, y de día lo que me llamaba la atención, en algún momento cuando lloviznaba, los paraguas de la gente, que eran muy coloridos, la gente siempre con una lentitud, con una especie de lentitud a lo Baltus, otro pintor, ¿no? Que pintaba gente caminando así en zonas peatonales de calles medievales. Y por otro lado, cierta ansiedad de los autos, como si los autos siempre fueran... Subir a un auto es poner en marcha la ansiedad. Si los autos siempre están apurados, aun cuando no hay mucho para expandirse en esa estrechez. Sin embargo, la gente anda lentamente. Entonces me causaba gracia porque digo, el que sube al auto entra en ansiedad cuando sube al auto. Cuando se baja y camina lo hace lentamente. O sea que todo auto es como una especie de nave de la ansiedad. En el libro hablas de la historia de la ciudad y hablas de los Betones. Y en el medio de la ciudad hay un emblema fundamental de esa época, que es el berraco. ¿Qué impresión te causó verlo y tocarlo? Bueno, tal vez fue uno de los momentos más emotivos junto con el lugar donde había nacido mi padre. Es decir, porque en realidad el berraco es un cerdo y es también un animal casi mitológico para los betones. Los toros, las vacas, los berracos son todos animales que realmente remiten a una antigüedad muy prehistórica, ¿no? Y bueno, además fue un animal que me pareció muy bello, me dio mucha ternura los siglos y siglos que estaba ahí plantado, y que de alguna manera sentía también la relación de mi padre con los cerdos, ¿no? Cuando yo era chico, la relación de las famosas carneadas, que es algo que, bueno, en España, por supuesto, ha tenido siempre mucha fuerza, las carneadas de cerdos, y también como ese animal ha sido el sustento de generaciones, y también su ternura, su lomo, que tal vez al ser acariciado, como yo lo acaricié, al cabo de los siglos está como sobado, como si de golpe las mismas manos humanas le hubiesen impregnado de una suerte viveza que uno por momentos cree que está vivo, ¿no? Por fin he llegado a la ciudad donde estuvo papá. ¿Dónde habrá estado? Se puede caminar alrededor de la muralla como un paseo, que probablemente la gente de la ciudad lo tome como recreación. ¿Qué sentiste al caminar por ahí? Bueno, lo que uno siente es una demora. Lo que yo sentí es la necesidad de demorarme, de ir caminando y de cada tanto mirar por encima de las murallas, de pensar en todos los soldados que estuvieron ahí mirando, de todos los seres que buscaron en la lejanía una pregunta tal vez de sus destinos. Tal vez estuvo el miedo, pero también estuvo lo sagrado, la necesidad de altura como una necesidad de ver, de sentirse protegido en la altura, no solo desde el punto de vista bélico, sino desde el punto de vista metafísico, ¿no? Y aspirar a despegar un poco de las partes más bajas de la tierra, ¿no? ¿Podrías decir entonces que Ciudad Rodrigo te enlenteció? Sí, es una ciudad que me interrogó sobre mis orígenes. O sea, yo sentí que era parte de esa ciudad. Es como una ciudad que me interrogó en el sentido de que te falta mucho para descubrirme, ¿no? Como que lo que me quedó es el misterio de conocer más esa ciudad,
de oír los pasos, de sentir los olores, de sentir los retumbos, los ecos, las distintas estaciones del año que me gustaría conocer en esa ciudad. Supongo que en verano debe hacer mucho calor o tal vez no tanto. Los inviernos me dio la sensación que no eran tan fríos como en otros lugares de España, que sí lo son. Y bueno, haber recorrido el río Águeda, por ejemplo, que no lo recorrí. ¿Cómo fue la experiencia de visitar el pueblo donde nació tu padre? Como el fin de la calle. Es como siempre me han impactado de las ciudades el preguntarme dónde está el fin de la calle y empieza el campo. Como si dijera, si yo tomara toda esa zona que es Ciudad Rodrigo, digo, acá vengo al fin de la calle, que además está en un fin de la calle, en una calle un poco empinada, con cierto serpenteo, y a su vez la maravilla de que al fondo de esa calle había un caballo blanco bebiendo agua. Gallegos de Argañán. Sí, de Gallegos de Argañán. Dijiste Ciudad Rodrigo. No, no, pero que toda esa zona, ajá, es como si toda esa zona, el fin de la calle, toda esa zona, o el fin de esa zona sería la calle de donde vivía mi padre, que es la última casa, ¿no? Y ahí empezaría el campo, empezaría el caballo blanco, que es un símbolo de pureza, y donde había, donde tenía un bebedero que era una bañera. Entonces también es todo muy simbólico, porque esa bañera también es la bañera del humano y a su vez es el agua donde bebe el caballo y la relación que siempre ha tenido mi padre con los caballos y yo también. Y de alguna manera ese caballo representa la pureza, porque su blancura, su inocencia y el agua y también el color, me gustó mucho el color de la bañera, que tenía unos colores, creo, en partes medios azulados y en partes blancos, creo. Bueno, es eso nada más. ¿Y a la distancia, el haber ido allí, al lugar donde nació él? Es haber ido a buscar el fin del libro.